Bien, como les anunciábamos al comienzo del programa, está aquí en el estudio Juan Maya con novedades respecto a un cargo que va a ocupar o que ya está empezando a ocupar. ¿Qué falta? La firma. Bienvenido. Falta, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ante todo quiero decir que me causó gran alegría escucharlo a Enrique. Le mando mis saludos desde acá. No nos hemos visto, pero muy contento por su recuperación. Y con vos, la primera vez que tenemos una entrevista televisiva, siempre radial. Siempre radial. Y nos hemos entrevistado, ¿no? Pues sí, me tocó a mí entrevistarte una vez. Bueno, sí. Esta vuelta compartimos la televisión. Ajá. Bien, sí, ya empezaste tus funciones. Contanos de qué, cuál es tu El cargo que tengo me han confiado la responsabilidad de la coordinación a nivel provincial del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Esto no es un ministerio paralelo al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, sino que es la representación del Ministerio de Desarrollo de la Nación para trabajar de manera articulada, tanto con los municipios como con la ministra de Desarrollo Social de la provincia, Laura Strata. Un nexo sería. Es un nexo, o sea, hay responsabilidades primeras que las cumplen los municipios. Después, cuando los municipios se ven superados, empieza a actuar como en una inundación, como lo que fue Paraná y como lo que es hoy, como lo que fue Concordia, perdón. Sí, Paraná también hace algunos 15 días cuando hubo un tornado, y lo que es hoy Villa Paranacito, en donde actúa la provincia. Y hay algunos casos donde la provincia se ve superada o que hay necesidades de cosas que la provincia no tiene y que la nación sí. Y ahí es donde empieza a actuar, a articularse las funciones de unos y otros. Entonces es un trabajo mancomunado que se hace en un alto vínculo entre las tres instancias: municipio, provincia y nación. ¿Esto es un cargo nuevo? ¿Ya existía esto en gobiernos anteriores? ¿Alguien que se ocupara esto de articular entre gobierno y nación las políticas de desarrollo social? Había un articulador para con el gobierno provincial y los municipios, pero no había una coordinación entre lo que son los diferentes lugares, sitios, departamentos de la provincia. Entonces antiguamente había o hasta el 10 de diciembre había una oficina muy fuerte de desarrollo social de la nación en Paraná. Luego había otra oficina mucho más chica en Concordia, y después diseminados en diferentes lugares de la provincia, trabajadores sociales, licenciados y demás, que pertenecen al gobierno nacional. Entre ellos, en Gualeguaychú hay 4 personas asignadas. Lo que se va a hacer es fortalecer un poco más la delegación que está en Concordia. Le van a dar una jerarquía similar a la que tiene Paraná, y yo juego un rol articulador en toda la provincia y además un rol de nexo con el Estado provincial. Algunas otras provincias sí lo tenían, y creo que esto se ha visto. Entre Ríos, si bien no lo tenía, lo necesitaba, y esto yo creo que el inconveniente de diciembre pasado con las inundaciones y demás hizo precipitar la decisión, ¿no? Ahora, ¿hasta qué punto esto tiene que ver con tu apoyo durante lo que fue la campaña de Cambiemos? Digamos, bueno, yo, el hecho de que hayas trabajado para la sí, por supuesto. Yo participé, fui integrante del Frente Cambiemos, si bien no fui candidato a nada en los cargos electivos. Y a raíz de esa intervención y participación me confiaron una responsabilidad que para mí es muy grande y es un desafío, y lo asumo como tal. ¿Pero esto es una novedad o ya estaba arreglado de que si vos formabas parte del equipo durante la campaña ibas a terminar ocupando algún cargo? No, existían posibilidades de que me ofrezcan algún espacio en el gobierno, pero yo no tenía pautado absolutamente nada. De hecho, yo hasta el 10 de diciembre fui concejal, y a partir de ahí, si bien siempre mantuve mi actividad profesional, a partir de que no tenía una relación de trabajo con el Estado, obviamente que tuve que acentuar el ritmo de trabajo en mi oficina profesional, ¿no? Y durante el mes de enero y febrero te diría que estuve abocado a mi estudio jurídico en esta función, que todavía no tengo decreto, por así decirlo, que es tal cual. Me estoy
comenzando a introducir desde hace una semana, ¿no? En donde ha habido algunos acontecimientos como capacitaciones para procesos de emergencia y demás, donde han necesitado mandar un delegado, un representante del Ministerio de Desarrollo Social, y me han pedido por favor que tome el rol más allá de que no tenga una designación formal. O sea que de alguna manera ya estás en funciones. Sí, ya estoy en funciones, ya tenés conocimiento de cuál es ando viajando, o sea, lo que no me comprende un ámbito puntual de labor, o sea, me comprende toda la provincia, con lo cual tengo que estar en diferentes puntos, me exige bastante tiempo de movimiento, ¿no? Hoy, por ejemplo, estuve en Villa Paranacito con el intendente Gabriel García. La semana pasada estuve en Paraná, también estuve en el curso de esta semana en el Ministerio en Buenos Aires el día martes, mañana me voy para el norte de la provincia. O sea que ya puedes tener un diagnóstico de la situación en la provincia. Y un poco me la voy formando y me van nutriendo también todo el cuerpo que integra este ministerio acá en la provincia, ¿no? Más las informaciones que me van pasando desde el Ministerio de Desarrollo Social también de provincial, ¿no? Porque hay algunos trabajos de relevamiento, alguna búsqueda de información, de base de datos, se trabaja en conjunto, y otras cosas cada ministerio se maneja por su lado. Yo voy a intentar que tengamos una base de información en Entre Ríos común, ¿no? Y articulada, en donde podamos trabajar en conjunto. ¿Qué tipo de información necesitas? Relevamiento social, estadística, seguimiento de problemáticas sociales que se van suscitando y que van apareciendo en Entre Ríos, la manera de encararlas. Imagínate vos que si cada ministerio, sin considerar uno al otro, empieza a articular políticas sociales para resolver una determinada temática, quizás están haciendo el mismo esfuerzo económico y de abordaje territorial para el mismo problema, y sin conocer qué hace uno del otro, en vez de complementar y aunar las fuerzas y ser mucho más efectivos. También he llegado a un lugar donde, si bien se trabajaba sobre una problemática, no había una estadística de seguimiento posterior en muchos programas sociales, con lo cual uno no podía saber si estaba acercándose a los objetivos, se estaba distanciando o estaba en el mismo punto de donde había arrancado, ¿no? Bueno, es muy importante tener las estadísticas y los informes. Sí, ¿cuál es la situación, ¿no? Exacto, y eso lo tienen que tener nación, provincia y municipio, porque tienen que aunar el esfuerzo. La problemática es la misma y comprende a todos. Que tengamos 3 estamentos de gobierno es una cuestión de distribución de poder y a una organización, a una cuestión gubernamental. Pero la problemática exige que tanto municipio, provincia y nación aborden ese tema. Si lo hacen de manera conjunta, yo creo que es mucho mejor. Yo voy a estar en ello. ¿Pensaste en algún momento estar trabajando para el equipo de Mauricio Macri? Yo, si lo pensé, yo ya lo hice. Yo le hice la campaña a Mauricio Macri con muchos gualeguaychenses cuando fue candidato a presidente de Boca. Y una vuelta me encontré con él y se lo hice saber. Una cosa es ser candidato a presidente de un club, sí, y otra cosa es que ahora estés trabajando desde la política. En la juventud de uno, te diría que el club es mucho más importante que otras cosas, entre ellos la política. Y para mí en aquel momento que estaba viviendo en Buenos Aires es muy importante. ¿Y se lo dijiste? Se lo dije, por supuesto, y tenía algún grado, obviamente lo tomó con mucha alegría. Lo encontré una vuelta en Concordia por casualidad y se lo manifesté. No lo veía como una cuestión imposible. Yo hace muchos años reflexiono sobre la política y hace muchísimos años que estoy, si bien soy peronista, lo he sido y voy a continuar, esa es la formación política que tengo. En mi formación yo no hago de los partidos políticos cosas, estructuras separadas en donde no se tocan unos con otros. Yo conozco la naciente y cuál es la estructura ideológica del radicalismo, y sé que tiene mucho ligamen porque conozco la historia esa con el justicialismo. Entonces, más allá de que son dos partidos diferentes, hay una concepción ideológica que se parece y en mucho.
Tendrán algunas diferencias en otros aspectos. Durante los últimos años, los límites entre un partido y otro han ido desapareciendo un poco, y también el justicialismo se ha conformado, la verdad, de mucha gente con la cual yo no tengo ninguna sintonía ni afinidad, y seguramente que en Cambiemos también habrá gente con la cual uno no tiene las mayores sintonías. ¿Qué hay de Pero peronismo? creo que este es un espacio amplio en donde se puede participar, y me he sentido muy cómodo, por eso lo he hecho. ¿Qué hay de peronismo en Cambiemos? O sea, ¿Qué hay? nombrame ejemplos de políticas, decisiones de Y gobierno. bueno, esto es un gobierno que está hace 2 meses. Yo creo que en estos 2 meses, por eso te digo. En estos dos meses creo que está en el medio de una problemática en donde ha abordado los principales problemas y tiene que resolver esto. Un poco, creo que el principal problema que está teniendo el país es falta de divisas y de recursos. Resolver esto es el primer punto, fíjate, primer temática legislativa que se ha tomado el gobierno, es resolver esta problemática. Y no solo es un problema del gobierno nacional, es un problema de las provincias. Entre Ríos no pagaba sueldo y aguinaldo a fin de año si no le abastecía el gobierno nacional. Entonces, resolver este tema no es solo del gobierno nacional, es un problema que engrosa a toda la nación. Entonces creo que lo primero que ha abordado es el problema económico, salir de una situación de distanciamiento y de distanciamiento con otros países y de acceso al crédito, y de resolver esta temática que se venía arrastrando, que es el problema de los juicios en Estados Unidos con los holdout. Yo espero una salida acordada con todas las fuerzas políticas, que haya un real entendimiento. Me he visto con agrado las declaraciones del gobernador de Entre Ríos, donde ha privilegiado la situación de la provincia, y no solo de la provincia, de que todos tenemos que entender que este problema argentino lamentable que arrastramos hace muchos años tiene que tener un corte, un punto final. En algún momento tenemos que terminar y empezar a salir a través del trabajo. Ahora, ¿pero es ahora el momento de pagarle a los buitres? Mirá, es ahora el momento de que tenemos que terminar con esto. Yo no soy especialista en negociaciones internacionales y económicas, no tengo un estudio pormenorizado y preciso, y no he estado en las reuniones de comisión en donde se ha abordado esto con detalle, pero creo que es un problema que a la Argentina le aqueja. Y la Argentina hoy no tiene recursos, no es una situación provechosa como la supo tener Néstor Kirchner, producto de la soja y demás ingresos que tenía el país. Hoy no tenemos los superávit, ni fiscal ni comercial por exportaciones, con lo cual la Argentina necesita ingresar al mercado de capitales y acceder a créditos bajos, no a tasas desproporcionadas como lo que se estaba pagando, por ejemplo, a Venezuela, que estaban en 2 dígitos, superaban los 10 puntos. Espero que se consigan capitales a bajo costo, ¿no? Pero bueno, creo que es una necesidad imperiosa que tiene el país. Obviamente, esperemos que esto no sea un proceso repetitivo y que sea cíclico, y que dentro de 10 años estemos con la misma situación. Yo espero que no, espero tener un país que comience a progresar con el trabajo, con la producción, que comience a autoabastecerse cada vez más, que tenga reservas de capitales y que no tengamos que estar permanentemente recurriendo al crédito internacional para pagar gastos corrientes, porque si fuese para producir y para crecer en infraestructura, bueno, bienvenido sea, pero para pagar gastos corrientes, como es la situación de hoy, en donde no tenemos plata para pagar los sueldos de Entre Ríos, la verdad que es lamentable. No sé, bueno, si es un diagnóstico que puedas hacer vos o si has hablado con alguien, pero muchos se preguntan ¿cuánto tiempo habrá que soportar esta situación de ajustes, de tarifazos, de despido, con la promesa de que en algún momento salir adelante, generar la confianza necesaria para que vengan los inversores y la Argentina crezca? O sea, ¿cuándo vamos a poder los argentinos respirar un poco más tranquilos? Y no es 2 más 2 es 4. La economía es una ciencia social que depende del comportamiento de los ciudadanos. Hay muchos ciudadanos que tienen reservas económicas y ahorros y hoy no lo están movilizando porque quieren ver qué pasa y cómo se comporta el gobierno, y si el gobierno se gana la confianza. Si vos ves gobernantes que están haciendo las cosas bien, te animás
a arriesgar tus capitales y hacer una inversión, a comprar una propiedad, a invertir en ladrillos, a gastar la plata. Si ves gobernantes que no te gustan y te generan desconfianza, seguramente te vas a preservar, te vas a retener y eso va a frenar la economía, seguramente vas a retraer el gasto. Bueno, yo creo que mucho va a depender del comportamiento del gobierno y cómo se vaya ganando la confianza. Va a estar ahí principalmente la cuestión, cómo vayan llevando las negociaciones, cómo vayan cerrando en el ámbito internacional el proceso de deuda, cómo se resuelva con los gobernadores este tema de del 15% que vos hablabas al inicio del programa, en fin, el vínculo con los gobernadores en el Congreso mismo, cómo se vaya dando el debate y la negociación o acuerdos con los legisladores del Frente para la Victoria, cómo se aborden diferentes políticas de Estado. O sea, Macri tiene un gran desafío, plantar en estos 6 meses el perfil de su futuro gobierno, y eso lo va a determinar y en mucho. Así que creo que la gente está expectante, está intentando ver a ver cómo empieza a caminar el gobierno. En esta instancia están dando los primeros pasos, te diría, con la primera sesión que va a ser el tema de la deuda externa y cómo se resuelve esa negociación. Así que bueno, hay que darle un tiempo, como al gobierno municipal en lo local, que empiece a moverse y a gestionar, lo mismo en la provincia de Entre Ríos a Bordé. Y ahí veremos el comportamiento de la economía. Todos queremos que las cosas empiecen a mejorar, todos tenemos un diagnóstico de problemática. Yo lo empiezo a ver, que creo que voy a tener un trabajo bastante duro y va a exigir de mí un esfuerzo, no solo yo por tener la máxima responsabilidad en Entre Ríos, sino también en los municipios, en las secretarías de acción social, en la provincia y todo el cuerpo de personal que está trabajando en esto. Bueno, haremos lo mejor para que las cosas vayan bien. Esto no es de peronistas, radicales, macristas, los problemas son de todos los argentinos, los tenemos que abordar e intentar solucionar. Juan Maya, como siempre, muchísimas gracias, un placer hablar con vos. Un placer igualmente, gracias Sabina por invitarme. Bueno, hacemos una breve pausa, no se vayan que ya venimos con más observadores.